Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y en este programa especial me encuentro con Margarita Vargas López. Ella es miembro de una de las comunidades Cahuéscar de aquí del sur austral de Punta Arenas y ella en este momento se encuentra en Estados Unidos. Y bueno, vamos a tener una conversación en torno principalmente al pueblo Cahuéscar, lo que ella está haciendo en este momento en Estados Unidos y sobre su tío, que fue Carlos Eden Maidel y que hace poco acaba de fallecer. ¿Cómo estás, Margarita? Yetecta Cuchelaxo. Muy bien, muchas gracias Silvio por la invitación y a Radio Nuevo Mundo. Gracias a ti, Margarita, por participar y querer sumarte a este especial. Y bueno, mira, me gustaría primero partir preguntándote por tu tío. Entiendo que viajaste tú a Estados Unidos principalmente a unas conferencias en la ONU, pero justo falleció él. Y coméntanos para quienes no lo conocemos, quién fue él, su labor. También entiendo que él ha sido un activo defensor también de los derechos humanos. Así es. Bueno, Carlos Edén Maidel, un hombre cahuáscar que ha partido, eh, pero ha dejado un tremendo legado. Como tú contaste, él fue un activista indígena que tiene reconocimiento internacional por su trabajo. Constantemente estaba acá en los foros permanentes de las Naciones Unidas, eh, alzando la voz por las demandas indígenas históricas y de todos los pueblos y naciones de Chile. Él, a pesar de que no estaba en su territorio, nació en Yetarte, Carlos. Él nunca se desconectó de sus raíces y siempre estaba pendiente de todo lo que estaba pasando en Chile, y desde acá hizo trabajo permanente, constante, por una lucha significativa. Él defendió el convenio 169 también, también defendió la declaración de la Declaración Americana de los pueblos indígenas. Así que realmente es una persona que nos ha dejado un tremendo legado para las nuevas generaciones. Es un ejemplo y un orgullo tenerlo a él como líder, haberlo tenido como líder cahuáscar. Y hoy día que nos deja, bueno, él no está físicamente, pero nos ha dejado un tremendo legado y además un mensaje súper potente. Y bueno, cuando llegué, como tú planteaste, llegué a Nueva York, invitada por la ONU Mujer para participar como ex convencional. Vinimos 8 convencionales acá a un foro de la Mujer ONU para la 8M. Disculpa que estoy acá en el patio y se escucha el ruido, no sé. Entonces, bueno, claramente en esa oportunidad era un espacio que nos íbamos a reencontrar. Con Carlos veníamos trabajando mucho tiempo como activista política indígena, porque él fue quien me apoyó para la Convención Constitucional como candidata y me daba las directrices permanentemente. Así que para mí fue un mentor político súper importante en mi vida, y aparte de ser familiar mío, eh, fue mi mentor. Y bueno, cuando llegué acá, lamentablemente no alcancé a verlo con vida, había fallecido horas antes de que llegara. Da la sensación que él estaba esperando como para irse tranquilo, y ahí me dejó una gran tarea de poder llevar sus cenizas a Chile y poder botarlas al mar. Ese fue su gran deseo. Siempre quiso volver, pero bueno, tenía acá no sé, se sentía como comprometido tanto con la lucha indígena que desde acá tú puedes lograr grandes cosas. Así que yo creo que por esa razón él no volvió físicamente al territorio, pero su anhelo siempre fue estar allá y nunca nos olvidó a nosotros. Siempre estuvimos en contacto y él estaba muy pendiente, sobre todo de los abuelos cahuáscar. Así que hoy día ya están las cenizas para que partamos el 20 de mayo a Chile, y de ahí se le va a hacer, acá ya se le hizo un homenaje, despedida,
los chilenos, chilenas y los amigos de Carlos le hicieron una despedida muy linda, muy conmovedora, con unos tremendos relatos de reconocimiento a su trabajo. Luego nos vamos a Santiago y tenemos una ceremonia que le van a hacer en Santiago organizaciones, sindicatos, todo lo que tenga que ver con trabajo social y la lucha del pueblo. También van a estar sus compañeros, ex compañeros que fueron expresos políticos. Carlos fue integrante del MIR también, así que tiene una tremenda trayectoria política de lucha de derechos humanos. Bueno, principalmente derechos indígenas, así que ahí le van a hacer un reconocimiento en Santiago y luego partimos a Punta Arenas y a cumplir con su sueño de llevar las cenizas al mar. Eso en términos generales, querido Silvio. Perfecto. Sí, mira, tú mencionaste que él nació en Yetarte y bueno, para quienes no se escuchen y no sepan qué es o dónde queda Yetarte, es como ustedes denominan a lo que nosotros, los Huinca, los chilenos conocemos como Puerto Edén. Y entiendo, por ahí en una nota que salió en el diario La Prensa Austral, que, bueno, Carlos nació, al parecer, al poco andar, se quedó huérfano, sin padre ni madre, y entiendo que lo adoptó un funcionario de la Armada, si no me equivoco, y eso después también enmarcó un poco los rumbos de su vida. Y él de alguna forma, siendo muy pequeño, se integra un poco a la vida chilena, ¿no? Tú mencionas que pasó por el MIR, yo eso no lo tenía en el mapa, pero imagino que ahí dentro del contexto de aquellos años, claro, fue bien activo en la sociedad chilena, finalmente, más que también reconociendo sus raíces, ¿no? De Cahuéscar. Sí, Carlos nació en Yetarte, como tú lo dices, lo que conocen ustedes como Puerto Edén, que eso fue lo que se inauguró, fue en el año 69, en 1969 se inauguró Puerto Edén, así que ponen ese nombre y bueno, él se llama Carlos Edén justamente por el territorio ancestral de donde proviene. Carlos quedó huérfano a los 5 años, como tú lo mencionaste, sus padres se dieron vuelta en canoa, quedó huérfano y como de niño fue un líder innato. La familia Geimer, que son aviadores, él es aviador, era el encargado de la estación de Yetarte de la ECA, la casa grande que le llamamos nosotros, que en esos años, en el año 69 vivíamos ahí en Yetarte y la única familia que tenía casa era la familia de mi abuela Margarita Molinari Edén, y vivíamos con otras familias también en Cahuáscar, y en esa época, bueno, nos trasladaron, cuando se inauguró Puerto Edén, nos trasladaron al frente y desarmaron la casa de mi abuela, nos llevaron a un lugar que no era de nuestra, según lo que me cuenta mi abuela, de su conformidad, pero bueno, así es la historia de todos los pueblos indígenas que los sacan de sus territorios, y en el caso de Carlos, él fue adoptado por la familia Geimer, que era el sargento encargado de la estación, de la Casa Grande, y después lo llevaron a Iquique, y ahí estuvo estudiando. Carlos tuvo podríamos decir, un buen pasar, tenía una situación económica, digamos, su familia bastante estable, y como él se distinguía entre los niños Cahuáscar, él era como el privilegiado de la Casa Grande. Y me contaba siempre que él llegaba súper, como así con mucha energía, siempre andaba como bien peinadito, todo, como bien regalón, pero eso le duraba poco porque después se iban a la playa, al mar, a jugar ahí en los ríos y todo, y bueno, después se fueron ellos y lo llevaron a Iquique, y también Carlos fue marino, pero no pudo durar mucho tiempo porque a los 17 años empezó a ser activista. Él empezó a la lucha como activista indígena y totalmente en contra también del gobierno de Pinochet, del expresidente de Chile, y luego para la dictadura en el año 73 él estaba en Santiago, lo pilló justo el golpe, lo pillaron ahí en la estación central,
y fue llevado a Argentina, a Mendoza. De ahí fue la verdad que bastante golpeado, que hasta quedó sordo. Entonces su sordera se fue acrecentando más y ya últimamente ya no escuchaba bien, escuchaba solamente con audífonos. Y ahí empieza su trabajo como activista indígena y de ahí nunca más pudo volver con sus padres porque él era como buen nómade, también estaba en un lugar, después estaba en otro y finalmente pide acá, bueno, asilo acá, lo traen a Estados Unidos y se asentó acá en Nueva York, vivió también en otros lugares cerca de Nueva York, pero su lugar acá de lucha fue siempre acá en Queens, y siempre estaba en todos los foros permanentes de las Naciones Unidas, en el cual hoy día lo recordamos con mucho cariño. ¿Cómo llegó él al trabajo con Naciones Unidas? Claro, porque él se vino a Estados Unidos para la dictadura, fue exiliado. Y llegó a Estados Unidos, llegó acá a Nueva York, y bueno, tú sabes que Nueva York acá donde está como la cuna de las demandas sociales, y empezó acá a hacer trabajo de activista indígena en los foros permanentes de las Naciones Unidas. Siempre quiso volver, Carlos, pero bueno, después son situaciones de la vida, circunstancias de la vida en que no pudo volver a su territorio y cuando quiso ya estaba bastante delicado de salud, pero había tenido una mejora. Sí, yo no entiendo qué es lo que le pasó, porque antes que viaje, una semana antes, como 4 días que no me podía conectar con él, y de repente se conectaba, pero como no tenía los audífonos, se descolgó. Yo vine con la idea de encontrarlo hospitalizado, no sé, pero nunca que haya fallecido. La verdad que para mí fue un golpe súper fuerte, me partieron en dos el alma, pero el legado que nos deja es que sigamos trabajando incansablemente, que no bajemos los brazos, entonces esa es la fuerza que me da hoy día para estar acá escuchando los distintos diálogos de los pueblos de todas las naciones del mundo y claramente, bueno, ahora entiendo por qué Carlos estaba acá donde se hace el informe para los distintos gobiernos respecto a las demandas de los pueblos indígenas. Así es. Oye, y tú mencionaste que él de alguna forma también fue tu mentor en el proceso constituyente pasado, en el que tú participaste. Fueron finalmente 154 convencionales electos. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso? Coméntanos un poco qué lecciones te deja ese proceso, podríamos decir fallido quizás de alguna forma. No sé si, bueno, no sé si fallido, pero dentro de la opción estaba que se rechazara o aceptara el texto finalmente y bueno, tuvo un cierre de alguna forma, ¿no? Pero ¿qué lecciones te deja un poco eso y cómo ves el proceso actual? Bueno, mi experiencia para mí, en primer lugar, fue un honor poder representar al pueblo Cahuáscar en la Convención Constitucional y Carlos fue una de las personas que me apoyó permanentemente. Cuando le conté, él inmediatamente me dijo que sí, de hecho él me propuso, él fue la primera persona que me propuso que me vaya como candidata y no lo dudé, creo plenamente en el mandato de nuestros ancestros y para mí es como una orden. Así que asumí esa gran responsabilidad con mucho orgullo y para mí fue una experiencia de aprendizaje permanente. Nada se pierde, son quizás batallas que uno eh, desarrolla ahí y para mí fue aprendizaje en el sentido de poder interactuar con distintos representantes de pueblos preexistentes en Chile y haber sido la coordinadora de la Comisión Plurinacionalidad, la Comisión Indígena, me enriqueció más y también el entendimiento de que los pueblos indígenas, a pesar de que nosotros vemos una instancia de esperanza de poder avanzar en las demandas indígenas, pero cuando se rechaza la propuesta, para nosotros los indígenas, yo siempre he dicho, nosotros no perdemos mucho, como los políticos, porque están preocupados de sus recursos, nosotros no perdemos mucho porque nos han robado todo, pues si nos sacaron del territorio,
usurparon las tierras, las aguas, nuestra identidad, nos evangelizaron. La instalación de la colonización fue tan fuerte que hasta hoy día tenemos tan arraigados esas costumbres y tradiciones colonizadoras que los que estamos trabajando para recuperar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, sentimos que sí, son espacios que se han ganado claramente, pero tampoco sabemos que nos vamos a como ganador, sino que somos parte del proceso y lamentablemente este proceso fue nefasto para los chilenos en general, y sobre todo para los pueblos indígenas. Y nos instan claramente a seguir trabajando. Nosotros no vamos a bajar los brazos porque perdimos un proceso político y de grandes decisiones, como o trabajar por el principal instrumento que es la carta legislativa, que es la Carta Magna. Nosotros no necesitamos que el Estado de Chile nos reconozca a través de la Carta Magna, pero sí nos ayuda a tener reconocimiento constitucional, porque tenemos que adaptarnos a la sociedad y hoy día todos son procesos que se requieren requisitos para una cosa y para otro, pero seguimos trabajando, claramente. Yo no descanso. O sea, para mí fue un momento triste, claramente, porque estuve ahí y tuve el privilegio de haber hecho propuestas, soñar con los otros representantes de pueblo, soñar con un Chile justo, digno, inclusivo, donde veíamos ese espacio que no habíamos ganado, en que podríamos materializar nuestros deseos, nuestros sueños y demandas históricas. No se dio la oportunidad, pero bueno, queda como aprendizaje. La propuesta de texto está en muchas casas, en muchas familias, y yo siento que viene una etapa de reflexión de lo maravilloso que había quedado esa propuesta. La gente recién está entendiendo qué es lo que pasó. Ahora, este nuevo proceso claramente vulnera totalmente los derechos de los pueblos indígenas que están consagrados internacionalmente, que están consagrados en el Convenio 169, en la Declaración Americana también, pero se está haciendo a espaldas de los pueblos indígenas y solamente con intereses partidarios. Espero que la sociedad chilena pueda reflexionar frente a esta nueva propuesta. Hay que leerlo, por supuesto, no hay que adelantarse tampoco, pero en primera instancia o preliminarmente yo estoy totalmente en contra del proceso. Me parece una vulneración de derechos, pero derechos humanos ya, así que nos dejen fuera con un comité de expertos que no tiene ninguna vinculación con los temas indígenas, un comité de expertos que no está integrado, no hay ningún indígena que pudiese levantar la voz por nosotros, así que, no sé, en algún momento quizás Chile tendrá que dar explicaciones aquí a las instancias internacionales, porque tenemos ratificado el Convenio 169, Chile lo tiene ratificado, vigente, y tiene que dar cumplimiento, y espero que haya consulta indígena, que sea una consulta previa, libre e informada, como lo que establece el Convenio 169. Esas son las esperanzas que me queda, igual como coordinadora de la Comisión Plurinacionalidad. Nosotros trabajamos harto internamente para poder sacar las consultas indígenas en el proceso anterior, con todas las dificultades que teníamos, la falta de compromiso al principio, la falta de voluntad política y también la falta de recursos, pero a pesar de que el proceso también tenía un elemento que nos jugaba en contra, que era el tiempo, logramos sacar una consulta indígena de la forma que sea y dimos cumplimiento a las demandas de las bases. Y bueno, participaron pocos, pero fue porque la misma estructura del proceso anterior estaba como para que las cosas se den de esa manera, con los tiempos limitados, con los recursos limitados, con mucha invasión de los medios de comunicación que quisieron invalidar ese proceso. O sea, teníamos todo en contra, pero igual así se sacó la consulta indígena y espero que este nuevo proceso tenga esa instancia de que nos consulten a nosotros
desde las bases cuáles son nuestras demandas que queremos que sean que estén garantizadas constitucionalmente. Oye, Margarita, mira, me da la impresión de que, bueno, después del 4 de septiembre del plebiscito donde se rechaza la Constitución, ha habido de alguna forma un reposicionamiento de la derecha, además que tiene también todo un aparataje y una red con los grandes medios de comunicación, y han logrado imponer de alguna forma una agenda o una emocionalidad que a mí me da la impresión tiende al conservadurismo o a las lógicas un poco reaccionarias. Y me da la impresión, bueno, que además se logra hacer un segundo proceso constituyente bastante escueto, como bien tú lo graficas. ¿Tú crees que más allá de si el proceso tiene o no consulta indígena, que por cierto no basta solo, como bien tú dices, con la consulta, sino hubiera sido bueno que estuviera integrado con miembros de los pueblos originarios de acá, pero un poco más allá de eso, te quiero preguntar un poco cómo ves tú en general, ¿no? Esto porque no sé si crees que eventualmente pueda haber un retroceso, incluso, eh, no sé si respecto a la constitución anterior, pero, o sea, a la actual, que es la constitución de los 80, pero me da la impresión que de pronto este reflujo que hay, este reflujo de energías progresistas, ¿no? Vale decir que la avanzada de la derecha ha sido bastante fuerte. Me da la impresión de que no vaya a ser que en una de esas el contenido de la propuesta constitucional termine de alguna forma actualizando las necesidades de los grandes grupos económicos para consolidarse aún más y el cierre democrático de alguna forma para tener una sociedad mucho más ordenada y controlada después de lo que pasó en octubre 2019. No sé si, ¿cómo lo ves tú? Si es que, y con esto más o menos, con esta última pregunta y reflexión quiero que vayamos redondeando un poco también la conversación. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es posible una nueva, una constitución que de alguna forma responda a las necesidades de Chile y de la ciudadanía, o lo ves medio complejo? No, yo creo que es un retroceso significativo porque no refleja las demandas por el cual hubo el estallido social 2019, o sea, no nos olvidemos de eso. Y gran responsabilidad lo tienen los sectores conservadores porque ellos tienen los medios, tienen los recursos económicos y nosotros tenemos la fuerza social, la demanda, el pueblo, pero se instaló tan fuertemente en los medios de comunicación invalidar el proceso anterior que yo creo que esta nueva propuesta no refleja las demandas que históricamente se han planteado y por el cual hubo un estallido social, como se llamó, no fueron 30 años, o sea, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, y yo tengo la esperanza de que va a haber acá una reflexión de la sociedad, ya los principios que están negociados ya como para partir con la propuesta de texto. En primer lugar habla de un país unitario. El territorio es indivisible, o sea, claramente invisibilizan las demandas históricas de los pueblos indígenas. Nosotros demandamos derecho al territorio, derecho a la autodeterminación de los territorios. Y lamentablemente, en el caso del pueblo Kawáskar, como somos minoría frente a otros pueblos, somos más invisibilizados todavía que los pueblos que tienen mayor población. Pero siempre yo digo, nosotros somos menor en población, pero llevamos una preexistencia de más de 6.000 años, o sea, eso se tiene que considerar. Y tengo la esperanza de que va a ser un proceso que va a abrir esa instancia, esa ventana para poder reflexionar y poder mirar hacia otra dirección. Le estamos mostrando al país que tuvimos una propuesta que generaba, que incluía las demandas transversales del pueblo, del tema de las AFP, de los derechos fundamentales sociales, salud, educación de calidad, derecho a la vivienda y reconocimiento a los pueblos preexistentes
Y hoy día no estamos preocupados de eso, sino que más preocupados de cuidar los privilegios. Y eso es lo que tiene que creo que va a haber una instancia de reflexión y vamos a sentarnos quizás a reflexionar sobre cómo vamos a votar. Yo no tengo ninguna postura en este momento porque no está la propuesta, ¿sí? Eso es lo que teníamos que haber hecho todos, haber leído la propuesta. Pero ya cómo se instaló la estructura orgánica de la instalación, que sean de puros expertos, pero no hay ningún experto indígena. O sea, no puede haber una persona que no tenga el conocimiento y el conocimiento de las demandas de los pueblos indígenas, que esté hablando por nosotros, que no me imagino a alguien sentado a una mesa dialogando por las demandas indígenas sin tener conocimiento pleno de cuál es nuestra realidad. Y además nuestra realidad también es territorial. Nosotros no tenemos las mismas demandas que el pueblo mapuche, por ejemplo. Nosotros necesitamos protección de los recursos naturales, del mar, queremos tener derecho a territorio, por ejemplo. Estamos iniciando ahí la fase de recuperar Isla Dawson, que hay una comunidad de Gabriel Valdés que quiere llegar a su territorio porque tiene patrimonio inmaterial de su pueblo. Entonces, las demandas de los pueblos indígenas son las mismas. Y hoy día se habla solamente del pueblo mapuche. Y yo valoro claramente la fuerza que tiene el pueblo mapuche, pero no es el único pueblo. Hay uno que está también en el proceso de reconocimiento, que es el pueblo Selknam. Y yo escucho acá a la autoridad de Chile, al Comité de Chile, hablar solamente de las demandas de este acuerdo de paz que se está haciendo para poder lograr un diálogo con el pueblo mapuche. Pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con nuestro pueblo? Están totalmente desconectados, sobre todo en la región también. Yo no veo que haya interés tampoco de seguir avanzando, y mientras no se avance en acciones concretas, va a seguir esta distancia entre el Estado y el pueblo cahuasca. Así es, Margarita. Bueno, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda bastante apretada el día de hoy allí en la sede de la ONU en Nueva York. Así que bueno, te damos las gracias por este contacto y esta entrevista especial para el día de hoy. Así que seguimos en contacto y bueno, que sigas teniendo una buena jornada y que ojalá dé fruto. Va a dar frutos, pero va a ser para las nuevas generaciones. Nosotros tenemos el deber, sobre todo, que todos los pueblos, las mujeres cumplen un rol muy importante, y hay que allanarle el camino a los jóvenes para que puedan recoger los frutos que estamos recogiendo nosotros. Por ejemplo, yo estoy recogiendo todos los frutos que sembró Carlos Edén acá, y la verdad que, si bien es cierto, para mí fue triste haber perdido un tremendo líder indígena familiar, más encima de nuestro pueblo. Uno siente que se va parte de la cultura, pero todo lo que hizo Carlos tiene hoy día frutos. A mí se me facilitó mucho las cosas acá, con una solidaridad tremenda por parte de los amigos de Carlos acá en Nueva York, y eso me voy súper contenta. Como decía en la ceremonia, me voy con una mochila llena de solidaridad, de amistad, de empatía, y tranquila, porque, bueno, por algo me tocó llegar justo el día que falleció él. Las cosas no son por coincidencia. Así es, nada es Así que coincidencia, gracias igual, dicen. Silvio, por tu tiempo. A ti, muchas gracias. Así que estamos en contacto. Espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. Hasta luego. Sí, por supuesto, cuando quieras ahí hacemos un contacto, o en Punta Arena, y ya podemos hablar en vivo. Muchas gracias. Como decimos nosotros, quejazo, nada más. Nos vemos. Quejazo. Chao.